Vamos Sí, a contar un poco tu vida, vamos a contar un poco cuál ha sido tu proceso y al final vamos a dejar 20 minutos para que la gente pueda preguntar pues lo que quiera abiertamente y que tú quieras responder, evidentemente, ¿vale? sí, sí, Así está que bien. te voy a hacer una presentación, eres una luchadora y aquí realmente en las tardes que del sábado lo que pretendemos es reunirnos con gente positiva como tú, gente luchadora como tú, gente con ganas de algo y ir a por ello, cueste lo que cueste, que lo hacen. Sí, claro. Me parece increíble que con artritis y también teniendo tiroides y con 36 años te lanzaras a ser mamá. Me ha Sí, sorprendido claro. una barbaridad. Pero lo grato de todo esto es que lo has conseguido. Lo has conseguido. Entonces, bueno, yo poco más puedo decir porque, como te comenté el otro día por el audio, sorprendido no, lo siguiente, ¿no? La verdad que eres increíble lo que has conseguido y sí me gustaría que nos contaras tú pues todo el proceso desde que decidiste ser mamá pues hasta fecha actual. Todo tuyo. Pues sí, yo cuando me di cuenta, a mí me diagnosticaron la artritis cuando tenía aproximadamente como 34 años. Este, Aparentemente ya era una persona mayor, pero pues con muchas oportunidades todavía para poder tener un bebé o un hijo, ¿no? Pero de todos modos cuando te dicen que tienes artritis y que es crónica y que tiene muchos problemas, muchas consecuencias y la medicación, pues tu vida da un vuelco, ¿no? Entonces yo me di cuenta que por mi mente pasaba a tener un hijo, pero cuando me di cuenta de mi realidad ya con una enfermedad crónica y con la edad, pues sí era importante tomar la decisión de tenerlo o no tenerlo. Entonces aquí platicando con la familia y todo, muy motivada por mi mamá, por cierto, que ya está en el cielo, este, pues sí, me decidí a tener un bebé. Y pues obviamente lo primero que hice pues fue consultarlo con el reumatólogo. Yo tenía un reumatólogo aquí en México muy bueno, que desafortunadamente falleció también, pero muy optimista y muy estudiado, muy involucrado con los pacientes. Y cuando yo le comenté a mi reumatólogo que tenía muchas ganas de tener un hijo, me dijo que sí era posible. De hecho, él como reumatólogo del sector privado me dijo sí, me ha hecho todas las porras y dijo sí podemos, eso sí se puede, vamos a hacer las cosas bien. En el sector del gobierno, ahí sí me dijeron no, no porque te puede pasar muchas cosas y no vas a estar nada bien. Pero finalmente con la fe, yo fui con el médico y dije sí, sí lo vamos a hacer. Entonces sí, lo que sí es que me pidió desintoxicar mi cuerpo más o menos como 4 o 5 meses antes sobre todo por el metotrexato, porque básicamente en ese tiempo yo tomaba hidroxicloroquina y metotrexato. Entonces sí, el metotrexato sí es peligroso en el embarazo. Entonces me pidió que suspendiera por completo y obviamente podía haber una consecuencia no grave, pero sí importante, sobre todo en la condición de cómo te sientes, ¿no? Porque en 4 meses no es como muy peligroso como para deformar o algo así, pero sí en el dolor o en la sensibilidad. Y efectivamente yo decidí embarazarme y al principio los 3 primeros meses de desintoxicación todo estaba perfecto, como que había una cierta remisión producto del tiempo que llevaba consumiendo el medicamento. Ciertamente cuando me pude embarazar, hacia el mes y medio, a los 2 meses, los dolores empezaron, ¿no? Empecé a sentir dolor en las rodillas, un poco en los tobillos, las manos. Entonces ya, pero a la par ya empezaba a tener atención tanto del reumatólogo como de la ginecóloga. Iba con una ginecóloga. Y esa ginecóloga, es que sí hay que como fijarse mucho, ¿no? Con quién sientes mucha empatía en relación a los médicos. Porque esa ginecóloga sí fue como un poquito estricta conmigo, no te emociones, espérate porque estás enferma, ¿no? Entonces no me gustó mucho el trato con ella y decidí cambiar de ginecólogo. Y cuando me cambié de ginecólogo, este ginecólogo sí me agradó mucho porque fue muy optimista, solo son cuidados, hay que tener mucha comunicación con el reumatólogo igual hay que tener mucha comunicación con el ginecólogo.
y yo llevaba y traía información y todo fue muy en orden. Pero sí, del primer mes al tercer mes tuve que andar incluso con bastón, porque no era de que no pudiera caminar, definitivamente podía caminar, podía hacer mis cosas, pero el riesgo de poder tener un accidente como leve o un resbalón, y tu cuerpo como tiene dolor no reacciona igual, ¿no? Entonces, y bueno, obviamente el riesgo es el embarazo, ¿no? Entonces tuve que andar con bastón, sobre todo como para sentir un cierto punto de apoyo para nulificar completamente la probabilidad de un accidente por el dolor, ¿no? Porque no podía tomar nada, ¿no? Más que el ácido fólico y la vitamina y todo lo del embarazo, porque el cuerpo estaba completamente limpio de medicamento. Y pero inmediatamente que llegué al tercer mes, por completo, así, tanto las náuseas como el dolor de la artritis, al tercer mes desaparecieron por completo. Wow. La enfermedad entró en remisión completamente desde el tercer mes hasta el mes 8, porque afortunadamente mi bebé fue un bebé muy sano desde muy pequeño y un bebé muy grande. Entonces cuando cumplimos el bebé y yo 37, como por 35 semanas de embarazo, el líquido amniótico se empezó a disminuir y nada tenía que ver con la artritis, solo que el bebé era muy grande. Y entonces mi hijo nació de 37 semanas, porque ya no cabía, se acabó la placenta, se acabó el líquido amniótico. Y cuando mi hijo nació pesando 3 kilos 250 gramos y medía como 53 centímetros, entonces era un bebé muy grande, ya no cabía, Pero la verdad es que nació con un Apgar de 9.5, o sea, el bebé completamente sano, no tuvo problema. Y bueno, pero los cuidados, eso sí, los cuidados durante todo el embarazo fueron intensos y hay que reconocerlos. O sea, a mí me llegó un punto en el que me agobiaba, pero era más el agobio por saber que todo estaba bien, ¿no? O sea, que el bebé estaba bien, que yo estaba bien, porque obviamente yo creo que una mujer embarazada pues siempre tiene miedo, ¿no? De muchas cosas, que si la presión, que si subes de peso, de cualquier cosa, ¿no? Y aún teniendo unas enfermedades como bueno, agregar a las enfermedades, pues obviamente sí estaba como de tener miedo, pero bueno, yo traté de confiar en que la vida me daba la oportunidad, trataba de confiar en que los médicos sabían lo que estaban haciendo, porque jamás me dijeron estás en riesgo, estás en peligro, ¿no? Les llaman embarazo de alto riesgo porque pues nunca sabes lo que pudiese pasar, pero los médicos jamás me inculcaron miedo ni nada, ellos siempre estuvieron muy seguros de lo que estábamos haciendo, ¿no? Pero sí, también era importante porque yo tenía que checarme la tiroides. La tiroides es muy importante, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, porque un fetito absorbe mucha hormona tiroidea para su crecimiento en los primeros 3 meses. Y afortunadamente el reumatólogo que tenía me ayudó mucho también en el proceso de la tiroides, estuvimos monitoreando, pero lo que sí es que fue un proceso abrumador porque fueron muchos laboratorios, fueron muchas consultas, y todo estricto. Y además yo como estaba medio un poco nerviosa, pues me pasaba a medir la presión, ¿no? En los consultorios, así porque... Y jamás tuve problemas de presión, pero a lo mejor sí estaba como un poco nerviosa, ¿no? La verdad es que todo en el embarazo, hasta me decía alguien, ¿no? De broma, pues deberías estar embarazada todo el tiempo para que no tuvieras artritis, ¿no? Sí, la artritis sí no, o sea, la artritis desapareció completamente. Y bueno, de hecho el médico, el reumatólogo me comentaba que en algún momento hay mujeres que se embarazan, dijo, esperemos que corramos con esa suerte, pero a veces hay mujeres que se embarazan, entran en remisión y la enfermedad se apaga por completo, o sea, y jamás vuelve a regresar, ¿no? Desafortunadamente no fue mi caso. No fue así, ¿no? No, porque yo todavía pude lactar a mi bebé 3 meses. No fue fácil porque fue muy novata para todo, pero nos costó mucho la lactancia, pero afortunadamente tuve la bendición de poderlo hacer durante 3 meses. Pero a los 3 meses de edad del bebé empezaron los dolores otra vez. Y donde me regresó mucho fue en las manos. Entonces, pues es normal que cuando estás lactando en las madrugadas, pues el bebé pide comer. Por el día no había problema porque mi mamá me ayudaba mucho, ¿no? Mi mamá lo cargaba, me lo ponía, lo acostaba y eso. No, por las noches pues no era
No era como, mamá, despiértate y dame al bebé, ¿no? Entonces tenía que hacer las cosas sola. Y me fui dando cuenta que, pues sí, ya no lo, o sea, un bebé de 3 meses de nacido no pesa mucho, ya no lo aguantaban, entonces era incómodo no poderlo acomodar y todo. Entonces el doctor me sugirió regresar precisamente como a los 3 meses después del bebé para volver a hacer los análisis y todas las cosas necesarias. Me pidió regresar, hicimos laboratorios y me dijo, pues sí, tu amiga regresó, ¿no? No hay más opción más que tu amiga regresó. Y la decisión tampoco fue bonita porque me dijo, pues, ¿qué quieres que tenga tu bebé? ¿Una mamá fuerte, una mamá que puede, o la leche de la mamá? La leche de la mamá sí, es lo mejor del mundo, pero la tuya no, me dijo, porque si el bebé tiene leche no tiene mamá. Entonces, pues tuvimos que suspender la lactancia. Ahora, con más información, sé que hay medicamentos que sí son compatibles con la lactancia, pero probablemente también es el grado en el que regresa tu enfermedad, ¿no? En ese momento ya empezaba yo a ser no útil para el bebé, entonces tuve que tomar la decisión de dejarlo de lactar y empezar a medicarme para estar mejor. Pero la verdad es que no me arrepiento porque tuve la oportunidad de experimentar la lactancia y pues la verdad es que las fórmulas, aunque algunos las satanizan, la verdad es que mi hijo creció con pura fórmula, es un niño muy sano, muy fuerte. O sea, yo no soy enemiga de las fórmulas porque lo vi crecer bien. Es muy, digo, a lo mejor es mi bebé, pero yo lo veo que se ha desarrollado bien, es inteligente, es muy capaz, tiene 4 años. Entonces, la verdad no tengo problema con las fórmulas. Pero sí, la verdad es que fueron muchas consultas, un proceso entre bonito y preocupante, pero no, de ninguna manera me arrepiento de la decisión que tomé. Digo, bueno, ahora lo veo correr por la casa, le veo la vida a la casa, nos ha animado la cuarentena, ¿no? Entonces, sí, no, definitivamente no hay de qué arrepentirse, al contrario, ¿no? Saber que pasé por todo eso para que él esté hoy aquí y esté sano y fuerte, es muy placentero. La verdad que tu historia es increíble, es decir, el hecho de que hayas sido capaz de ser mamá con artritis, el proceso de tener que dejar la medicación, es decir, tú cuando dejaste la medicación antes del embarazo, ¿tuviste crisis? Sí, muy leves. Siento que recuerdo que eran dolores como cuando estás un poco embarado de hacer ejercicio, que como que, ay, me embaré un poquito, así, o sea, la verdad no fueron fuertes, ¿no? Era más el cuidado de no tener riesgos de ningún tipo, o de no intentar como, ay, me duele, me tomo una medicina o algo así, o sea, no, o sea, la verdad es que yo creo que como había llevado bien mi tratamiento, estaba como en bastante remisión mi cuerpo, no completamente, pero sí eran como dolores, como de, ay, como que me duele tantito, ¿no? Pero no, la verdad es que no. Probablemente eso me ayudó mucho para seguir con el proceso hacia adelante porque no tuve una crisis nada fuerte. La verdad es que a lo mejor la crisis estuvo un poquito más dolorosa cuando terminó el embarazo y regresó. Pero cuando decidí soltar el medicamento, no, porque me comentaba el reumatólogo en su momento que a veces cuando tú tomas por mucho tiempo tu medicamento puedes llegar a remisiones de hasta 7 meses sin necesitar medicamento. Eso no quiere decir que se apagó, pero sí te ayuda mucho a estar mucho tiempo sin medicamento. Entonces eso me pasó a mí, como había llevado mucho tiempo el tratamiento, cuando decidí soltarlo para desintoxicarme, no hubo ningún tipo de problema. Vale. ¿Alimentación? ¿Te dijo el médico que tomaras algún tipo de medicamento? O sea, alimentación me refiero a si te cambió la dieta que tuvieses actual, que tuvieses normalmente, es decir, si te dijo, pues toma un alimento más o otro alimento menos durante el proceso de eliminar las toxinas que teníamos en el cuerpo antes del embarazo. No, realmente el reumatólogo nunca fue como deberías tomar esto o no, o dejar de comer esto, pero sí te recomienda que tu dieta sea mucho más saludable, o sea, te sugiere que sean muchas verduras, mucha fruta, y algo muy importante que tanto el reumatólogo como el ginecólogo me dijeron que hiciera, es que cuidara mucho el peso, ¿no? O sea, que no es bueno tener artritis, tener un sobrepeso y estar embarazada, ¿no? Claro. O sea, no se llevan bien. Entonces sí, como tal un cambio drástico de alimentación, no,
ninguno de los dos me lo sugirió, y lo que sí sugerían era una dieta completamente saludable. Y el ácido fólico, por ejemplo, pues aunque lo tomamos precisamente los que tomamos metotrexato por la toxicidad del medicamento, bueno, pues nunca soltar el ácido fólico en todo el embarazo y cosas así. Pero como tal, un cambio drástico, no, solamente una alimentación saludable. Con respecto al proceso cuando decidiste quedarte embarazada y fuiste a tu reumatólogo, ¿el reumatólogo por lo privado te derivó al ginecólogo? O sea, te comentó, tienes que pasar por el ginecólogo, tienes que pasar por mí, te comentó el procedimiento, te informó, aunque ya has dicho claramente que la vinculación con tu reumatólogo, con tu ginecólogo, tiene que ser una relación cordial, agradable, que la persona... es como decíamos hace unas semanas, ¿no? Que el reumatólogo es para toda la vida. Es decir, el reumatólogo va a estar contigo siempre porque te va a hacer revisiones siempre, ¿no? Entonces, ese reumatólogo que fue por lo privado, porque me comentaste que fue primero por lo privado y después fuiste a lo público. Ajá. En el proceso del privado te comentó que tenías que vincular el reumatólogo con el ginecólogo para llevar control los dos. Sí, o sea, el reumatólogo obviamente sí me refirió con el ginecólogo, con el que yo quisiera, pero no, desde un principio no, al principio el que me trató solamente fue el reumatólogo. Él hizo todos los laboratorios previos, él fue el que revisó todo. Lo que pasa es que a ciencia cierta no recuerdo cuál es el nombre de las pruebas, pero es necesario obviamente las químicas sanguíneas ordinarias, revisar el hígado, el riñón, o sea, tu cuerpo tiene que estar en óptimas condiciones y aparte desintoxicado, independientemente de la condición reumática, que a lo mejor podrías tener un poco de inflamación o algo así, lo importante es que tu cuerpo esté, digamos, sano dentro de lo que más se pueda, ¿no? Entonces él hizo todas las pruebas. En México, por ejemplo, ese tipo de atención no es barata. Sí fueron pruebas de alto precio, la verdad, alto costo. Pero bueno, te dan la certeza de que estás bien y estás preparada para tratar de poder quedarte embarazada, porque además algunos medicamentos te hacen como que periodos como si no sean regulares. La verdad es que yo nunca he tenido problema con eso, ¿no? Eso desconozco, pero sí tienes que estar segura de que tienes la probabilidad de embarazarte, ¿no? Pero todo es por la salud que tienes en el cuerpo, ¿no? Lo más fuerte que puedas estar, lo más preparada. Pero fueron pruebas de saber que estás bien, solamente para eso. Y ya cuando estaba embarazada, que ya llegué con el reumatólogo, y si ya estoy embarazada, me dijo, ahora sí vamos con el ginecólogo de inmediato, ¿no? Entonces yo cuando llegué con el ginecólogo ya no le pregunté qué opinaba. Cuando llegué con el ginecólogo ya le dije, estoy embarazada y tengo artritis. Entonces ya no le quedó más que decir, está bien. Y entonces los laboratorios, por ejemplo, iban y venían, ¿no? Entonces le enseñaba a uno, ahora sí, ve con el doctor, yo voy a pedir esta prueba, pero si te lo vas a hacer, pregúntale al reumatólogo si recomienda otra prueba, ¿no? Y entonces, para no duplicar pruebas, ¿no? Entonces es importante por eso la comunicación, porque cuando no tienes un seguro de gastos médicos, pues sí es difícil, ¿no? Entonces, lo importante es no repetir pruebas, que les funcionen a los dos. No, y aparte yo tuve otro problema, porque ya traía el problema de la artritis, de la tiroides y de la edad. Y mientras estuve en el proceso del embarazo me di cuenta que el tipo de sangre que yo creía que era mi tipo de sangre, nunca fue mi tipo de sangre. Yo siempre pensé que era ORH positivo. Todas mis pruebas de la escuela y todo dicen ORH positivo. Y me llevé la sorpresa en el embarazo, y no soy O positivo, yo soy RH negativo. Entonces, cuando mis doctores se dieron cuenta, dijeron, no, pues es que aparte hay que hacer otras pruebas, porque pues puedes tener otro tipo de problema por el tipo de sangre del gen masculino, del papá del bebé. Entonces, el papá de mi hijo era A positivo y yo era O negativo. Entonces, se incrementaron las pruebas de laboratorio, ¿no? Wow. Fue toda una aventura, sí. En el seguro social de aquí en México, cuando nació mi hijo y yo tuve que comentar el problema, porque mi hijo nació en el seguro social, yo tuve que comentar que tenía el problema de las sangres, porque no puedes saber en ese momento qué tipo de sangre es tu hijo. Solo tienes unas pruebas que se llaman INCUBS para saber que no estás teniendo problema con el bebé. Entonces, los tuve que mencionar. Y recuerdo que cuando estaba en el hospital alguien me dijo, es que pues es un milagro. O sea,
De verdad tu hijo es un milagro. Y ahí esa persona me dijo, te puedo apostar que tu hijo es tu mismo tipo de sangre, porque de otra manera no se hubiera podido generar, con tanto conflicto no se hubiera podido lograr bien, ¿no? Y cuando mi hijo nació yo decía yo, quiero saber qué tipo de sangre es mi hijo. Le hicimos la prueba y mi hijo no tiene el mismo tipo de sangre que yo. O sea, de verdad es que sé que mi hijo mi hijo tenía que estar aquí, ¿no? No hay otra opción. No, mi hijo es A positivo y yo soy O negativo. O sea, entonces hasta me dijeron, no hay de otra, es igual que tú, porque de otra manera ya no podía estar aquí, o sea, no se pudo haber logrado, ¿no? Y mentira, o sea, sí se pudo. Hombre, lo que yo veo aquí, y claro, es decir, que al final tú tenías muy claro que querías ser mamá. Y como tenías tan claro que querías ser mamá, pasase lo que pasase, yo creo que al final lo ibas a conseguir. Porque yo, por ejemplo, llevo más de 8 años con artritis. ¿Tú cuánto tiempo llevas con la artritis? Luchando con la artritis. Desde el 2013 hasta ahorita, 7 años. Ya. Y durante todo ese tiempo, cuando tú detectaron la artritis ¿dónde te atacó concretamente? ¿La artritis a ti? ¿Qué te atacó? A mí me ha atacado mucho en los hombros y las manos, las muñecas. Uh-huh. Y aparte de la medicación, ¿tú hacías algún tipo de actividad física? Es decir, ¿tú hacías todos los días algo de deporte, aunque fuese a andar? Mientras el embarazo, me refiero, aunque tuvieses que ir con bastones porque te sentías insegura, ¿tú hacías actividad física diaria mientras el embarazo? No, ningún tipo. Eso sí me lo recomendaron los dos médicos, que es como mucho cuidado. No era de reposo, porque yo nunca tuve amenazas de aborto, ni mucho menos, pero sí hay que cuidarse mucho, ¿no? Entonces, sí me acuerdo que eran muy enfáticos en la alimentación, porque si no tienes ningún tipo de actividad, pero obviamente tienes que cuidar tu peso, porque al no tener ningún tipo de actividad, y de hecho hasta sí recuerdo que el reumatólogo me decía que pues estuviera tranquila, ¿no? Que trabajando en la casa, ¿no? Lo más tranquilo que se pudiera, ¿no? Porque pues supongo que es como parte del cuidado, ¿no? De que realmente no te expongas a que te pase algo más, ¿no? Como una amenaza de aborto, que son naturales en cualquier embarazo, ¿no? Entonces, yo no hacía ningún tipo de actividad, pero hacía mi vida ordinaria, ¿no? O sea, yo me levantaba a las 6 de la mañana, me bañaba, tomaba mi auto, conducía a mi trabajo, trabajaba en un despacho. Yo soy contadora, entonces trabajaba en un despacho, hacía mi trabajo, de hecho sí me quedaba tiempo extra, lo normal de mi vida, ¿no? Me quedaba tiempo extra de 8, salía a las 8:30, tenía que salir a las 6, salía a las 8:30, regresaba a casa, ¿no? Comía ya, todo saludables así, porque aparte mi mamá se compró la idea de todo saludable, entonces hacía muchas verduras, mucho pollito, ¿no? Y todo normal, o sea, hacía mi vida normal completamente. Los fines de semana salíamos a pasear con mi hermana, mi mamá, iba a las fiestas, todo normal, pero sí, sin actividad, sin ejercicio, pero eso sí fue recomendado. Y sí, yo regularmente en la vida sí intento hacer un poco de ejercicio, pero sí fue recomendación frenar un poquito la vida, porque sobre todo para no añadir más problemas o más carga de cuidado, ¿no? Al proceso del embarazo. Uh-huh. Hombre, también has comentado, ¿no? Que al dejar la medicación, es lo que tú dices, ¿no? El metotrexato es residual, es decir, tú te inyectas metotrexato y vas acumulando el metotrexato en tu cuerpo. Uh-huh. ¿Tú te lo tomabas oral o era inyectado el metotrexato? No, siempre ha sido tomado. ¿Siempre ha sido oral? Uh-huh. Vale, ¿y ahora también lo estás tomando oral, el metotrexato? Sí, lo tomo oral. Lo que pasa es que intentó como con todo el proceso de la enfermedad y todo, incluyendo en el embarazo, me doy cuenta que la cuestión mental es muy importante, la actitud es muy importante, ¿no? Porque a mí al principio el metotrexato, desde que empezó desde que despertó la artritis, siempre el metotrexato me ha causado un poquito de náuseas, después que lo tomo como un día y medio, ¿no? Y me acuerdo que sí pecaba en ese sentido cuando estaba embarazada, porque
recordaba como las náuseas de metotrexato y como que las combinaba con el embarazo, y bueno, es que tu mente puede muchas cosas, ¿no? Y como que lo combinaba, y dices, son las mismas náuseas del medicamento, pero son las del embarazo, ¿no? Entonces, es que tu mente es poderosísima. Y ahora que tomo el metotrexato me acuerdo cuando, bueno, se supone que cuando lo tomas te puede causar náuseas, ¿no? Pero a mí me pasa que ahora veo el metotrexato para tomármelo y no me lo he tomado y me causa náuseas, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo tu mente es tan poderosa que todavía no lo tomas y ya estás sintiendo el supuesto síntoma posterior, ¿no? Entonces me doy cuenta que todo es mental. Y yo siempre he creído que las náuseas se me quitan comiendo limón, comiendo chile, ¿no? Entonces en el embarazo, aunque no debía comer esas cosas, como sentía náuseas, también comía chile, papas con chile, limón con chile, ¿no? No, pero sí, efectivamente, siempre lo he tomado, bueno, siempre ha sido tomado en pastillas. Uh-huh. En pastillas, ¿no? Vale, yo es que el metotrexato a mí me dieron la opción de tomarlo en pastillas o inyectado. Sí leí que es lo que tú dices, ¿no? Que produce náuseas, y yo preferí inyectármelo y me lo inyecto por la noche, es decir, yo antes de acostarme. Ahora ya no, porque estoy en revisión, llevo más de 14 meses sin tomar nada de medicación, absolutamente nada. Sí haciendo revisiones en el reumatólogo, me imagino que tú también, después del embarazo, me imagino que tendrías más revisiones de lo normal, ¿no? No, realmente no. Recuerdo que regresé con el reumatólogo a los 3 meses, cuando ya no pude seguir lactando a mi hijo. Me mandó mis pruebas normales, me medicó y esperó los 3 meses para volver a revisar el hígado, el riñón y seguir con la medicación. Pero la verdad es que fue normal, o sea, retomé una vida con el reumatólogo normal. Después otros 3 meses y así, ¿no? No, realmente no tuvo, o sea, posterior al embarazo ya no fue como tan complicado. Y con el ginecólogo, pues solamente nació el bebé, me revisó nuevamente, me dijo, ¿estás bien? Y con el ginecólogo se acabó, más que después, pues las revisiones periódicas, ¿no? De una mujer normal. Pero no, realmente no incrementaron. Donde sí fue exhaustivo fue durante el embarazo, porque lo que, no recuerdo si ya te lo había comentado, pero yo iba con el reumatólogo particular, iba con el ginecólogo particular, pero para poder obtener mi capacidad en mi trabajo tenía que ir forzosamente al Seguro Social, bueno, y además porque mi hijo iba a nacer ahí. Entonces, lo que sí fue que en el Seguro Social, cuando llegué, me evaluaron en las clínicas familiares, y después de evaluarme ahí ya no me volvieron a atender ahí, sino todo el tiempo la atención fue en un área que se llama perinatología, que son embarazos de alto riesgo. Entonces todo el tiempo estuve, es que tuve que poner, aquí en tu casa, tuve que poner así en la pared de la cama una cartulina y poner así, tal día con ginecólogo particular, tal día con reumatólogo, este día laboratorio. En el Seguro Social también me hacían laboratorios todo el tiempo. Y lo peor es que ahí hay que levantarse a las 5 de la mañana y estar por necesario. Entonces yo tenía una cartulina con todas las anotaciones de qué día, la hora y todo. Y en San Alejandro, bueno, digo, en el IMSS, porque se llama el hospital, todas las consultas eran en perinatología, todas. Y es que ahí son embarazos de alto riesgo, específicamente. Recuerdo que cuando me evaluaron el embarazo, me comentaban que los embarazos de alto riesgo aquí en México los califican de 1 a 10. Y en mi embarazo era 8, ¿no? Y me acuerdo que la primera persona que lo evaluó me dijo, oh, esto es delicado, porque yo he visto embarazos de 3, de 2, de 3, mucho, y el tuyo es de 8. Algo importante era la edad, ¿no? Entonces, cuando tienes un bebé a esa edad por default es de alto riesgo, ¿no? Entonces, sí recuerdo mucho que sí me dijeron, es que el tuyo es de 8, ¿no? Vas sumándole puntitos y ya está un poquito complicado. Pero la verdad es que no fue imposible, fue de mucho cuidado. Y te estaba comentando que en perinatología es un control exhaustivo, te hacen ultrasonidos constantemente, te ponen como
de esos que te conectan en el cuerpo, como sensores, y están monitoreando el corazón del bebé. Son muchos cuidados, y la verdad es que lo agradezco porque complementó todo el cuidado que tuvo el reumatólogo con el ginecólogo, y aparte algunas veces me permitieron incluso sacar esa información impresa para ya compartirla con mis médicos y todo, pero sí fue exhaustivo. La verdad es que sí fue exhaustivo, pero no me arrepiento, ¿no? La verdad es que no tuve ningún problema. La verdad que eres la lucha que has tenido ahí de no tomar medicación, de tener que tener las revisiones con el médico privado, el médico público, la cantidad de analíticas y revisiones que te han hecho. Es decir, aquí al final realmente el embarazo tuyo, al ser un embarazo de alto riesgo, lleva un seguimiento mucho más importante, ¿no? También hay que tener en cuenta las afecciones que tenías tú. Tú tenías artritis, tenías 36 años, tenías además tiroides, es decir, que no solamente la artritis, ¿no? Y aún así has conseguido lo que querías, ¿no? El tener un bebé que ahora tiene 4 años, que has tenido muchísima ayuda por parte de tu mamá, por parte de los médicos, es decir, creo que también ahí es importante contemplar que aunque tú has sido una mamá soltera, bueno, en este caso una mamá sola, porque decidiste por tu cuenta ser mamá, que eso también es más todavía que contar, es decir, es increíble porque, un valor impresionante, es decir, ser una mamá soltera, tener artritis, tiroides y con todo lo que llevas encima, es decir, la verdad que la lucha ha sido constante y lo que tú has dicho hace un momentito, lo importante es la mente, es decir, el tener claro que tú querías ser mamá, que tenías el apoyo de las personas que te rodean, que te quieren, y aparte el apoyo médico, ¿no? Es decir, brutal. Me comentabas antes que en el momento después de cuando nació el niño, el pequeño, te volvió la artritis, te volvió otra vez las crisis. Sí, a los 3 meses me regresó la crisis. Como tal, creo que, bueno, médicamente no sé si era una crisis, como tal no lo sé, solo sé que regresó el dolor y regresó la enfermedad, porque inmediatamente que me empecé a medicar, se controló todo. Y que sí he tenido procesos en estos años, digo, independientemente después del embarazo, sobre todo, por ejemplo, cuando falleció mi mamá, tuve una crisis muy fuerte. Y desde esa crisis que ya tiene 2 años hasta ahorita no he podido, aunque me medico, no he podido estar como bien, ¿no? Digo, aún medicándome. Entonces creo que esa no fue tanto como una crisis, sino más bien como que regresó el síntoma, ¿no? Volvió el dolor, la incomodidad, me mediqué y todo completamente normal, sin dolor, para cuidar bien a mi hijo, todo, o sea, no sé, o sea, médicamente no sé si fue una crisis, no me lo describieron como tal, como una crisis, pero sí regresó y fue como, pues a lo mejor un tiempo en lo que el metotrexate y otras cosas me empezaron a hacer efecto, y volví a estar completamente, bueno, bien medicada, ¿no? Con la amiga, pero todo bien, porque esta vez que ya tengo como 2 años que tengo crisis un poco más fuertes, sí ha estado como un poquito más complejo, porque es que es el estado anímico, es la actitud, ¿no? O sea, verdad, sí. Tu mamá es muy fuerte y creo que eso me ha pegado muchísimo, ¿no? Digo, aparte porque ella me ayudaba mucho con mi hijo, ¿no? Entonces, creo que eso, por eso es que me doy cuenta que sí es mucha actitud y sí es mucho echarle ganas y sí es querer estar bien, ¿no? Porque ya que empieza a pasar el duelo, me doy cuenta que estás mejor, ¿no? Pero como tal, yo no puedo decirte que fue fuerte, así que regresó muy fuerte, regresó con todo. Sí recuerdo los dolores, pero recuerdo que tomar el medicamento y los cuidados necesarios, con eso volví a estar muy bien. Digo, dentro de lo ordinario, ¿no? De la enfermedad. Cuando, después de los 3 meses después del parto y te volvieron a medicar, ¿la medicación bajó o subió o se quedó igual? La medicación se quedó igual. Se quedó igual. Uh-huh. Sí, completamente vale, no tuvieron igual. No tuvieron que ponerte más medicación ni nada, sino que la misma que tomabas antes del embarazo es la que tomaste a partir del 3er mes. Sí, fue completamente igual. Yo recuerdo mucho que antes de embarazarme, el reumatólogo me había comentado que yo siempre he tomado 8 unidades, ¿no? Bueno, 4 y 4. Y recuerdo que iba tan bien en cuestión del comportamiento de la enfermedad, que ya me había comentado el reumatólogo que era muy probable que
que me empezaba a disminuir la cantidad de medicamentos, ¿no? Para llegar a intentar suspenderlo. Pero bueno, creo que pues la vida da muchas vueltas y dije, no, pero sí quiero tener un bebé, ¿no? Y entonces, pues obviamente tu vida se orienta hacia otra manera y lógico, tu cuerpo también se va a comportar de una manera diferente. Entonces, bueno, las cosas cambiaron, ¿no? Y hasta ahorita yo no como tal, tuve una remisión solo en el embarazo. De ahí yo no he sentido como algo que te puedo decir, sí, ya entré en remisión en algún momento de la artritis. No, realmente no, pero pues a mí se me hizo muy bonito que durante el embarazo pues sana completamente, ¿no? Sin ningún tipo de dolor, de cuidado, de inflamación, ¿no? De hecho, embarazada podía correr, ¿no? Al principio no, pero ya embarazada pues sí, caminar, hacer una vida normal y sobre todo fue como bonito el recuerdo porque la enfermedad se dio, cesó mucho y pude disfrutar mi embarazo bien, ¿no? Todo así bonito. Wow. Sin dolor. Eso es increíble, increíble. Una cosa que... ¿Tenemos preguntas ahí? Vale. Tenemos un montón de preguntas por lo visto, de gente que está aquí pendiente de todo lo que has pasado, pero sí quiero recalcar algo importante, es decir, la mente y sobre todo a nivel de artritis y cualquier enfermedad, nosotros somos capaces de con la mente, y tú lo has visto, es decir, el embarazo sí es verdad que en la mujer el cambio hormonal es brutal, es un cambio brutal, y posiblemente por eso el corte, ¿no?, en la enfermedad, ¿no?, también está centrada y quieres lo mejor para tu hijo. Yo creo que también la mente, al estar centrada en algo positivo, en algo que realmente quieres, también influye. Aquí no hay nada escrito, ni nadie dice que te quedas embarazada y dejas de tener la enfermedad. Puede o no puede, ¿no?, pero fundamental ser positivo, y tú lo fuiste en el embarazo. Yo creo que también eso es algo importante. Entonces aquí las personas que están pendientes de este live me han hecho las siguientes preguntas, van todas dirigidas a ti, ¿vale? ¿Hay posibilidad de que el bebé nazca con artritis? ¿Te comentaron si había posibilidad de que tu bebé tuviese artritis? Sí, yo lo pregunté, la verdad es que yo lo pregunté ya estando embarazada, ¿no? No, o sea, la probabilidad de que nazca así como tal, de nació y tiene artritis, no. Lo que pasa es que la artritis, pues es una enfermedad congénita, ¿no? O sea, tú sabes que cuando tienes una enfermedad crónica, pues la traes como ya en tus genes, ¿no? Y en algún momento de la vida se despierta. Entonces, yo no tuve como mucho miedo de pensar que mi hijo podía tener artritis, porque es el mismo miedo que cualquier persona en la humanidad pueda tener de decir, híjole, cuando crezca a lo mejor es diabético, ¿no? O tiene esclerosis, o puede ser reumático. Obviamente lleva una carga genética, ¿no? Pero podría ser que alguien que nunca despertó la artritis tenga artritis, pero nunca lo supo, ¿no? Porque nunca se despertó, nunca reaccionó. O alguien que nunca ha tenido diabetes como tal, pero en sus genes traía la información de la diabetes, ¿no? Entonces, realmente sí me explicó el ginecólogo que, pues obviamente los bebés vienen con un cierto porcentaje de tener la enfermedad, de desarrollarla en algún momento de su vida, pero como esa o como cualquier otra enfermedad, ¿no? O sea, es difícil saber si le va a poder pasar o no. Sí da miedo, obviamente, sí, a mí no me gustaría que a mi hijo se le desarrollara, pero a lo mejor yo estoy cuidando eso y a él le puede dar otro tipo de enfermedad, ¿no? Pero también es importante los hábitos alimenticios, ¿no? Porque todos traemos esa información ya de nacimiento, pero a lo mejor si tú eres muy saludable y tratas de que tu organismo sea óptimo del ejercicio, pues a lo mejor jamás se te desarrollan enfermedades de las que podrías ya traer congénitamente, ¿no? No, yo te puedo decir, yo por ejemplo, mi artritis es negativa, es decir, yo nunca, en mi analítica no te dice que tengo artritis, es decir, mi artritis ha sido siempre negativa y estando en remisión sigue siendo negativa, es decir, y yo genéticamente, ni mi padre, ni mi abuelo, ni nadie en mi familia ha tenido artritis. Se supone que es mi artritis ambiental, o por la alimentación, o por lo que sea, ¿no? O sea que también influye ese tipo de cosas, ¿no? La alimentación, que tú acabas de decir, es fundamental. De hecho, te iba a comentar no, si tomaste algún tipo de medicación durante el embarazo, aunque ya lo has comentado, pero sí me gustaría que indicaras qué fue lo que tomaste mientras que estabas embarazada. No, durante el embarazo no tuve que medicarme más que seguir con el ácido fólico, y sí me llegaron a mandar algún tipo de complemento vitamínico, ¿no? Sobre todo para el bebé, pero para la artritis o la tiroides, tomaba la medicina de la tiroides, así jamás la dejé de tomar, la levotiroxina nunca, pero en relación a la artritis no me mediqué con nada porque durante todo el embarazo
no tuve ningún tipo de... Al principio te comentaba que sí, pero fue muy leve, pero no tuve ningún tipo de dolor, ni de molestia, ni nada en relación a la artritis, nada. Nada. Uh-huh. Genial. ¿Sabes? Me preguntan, ¿sabes qué medicamento es compatible con la lactancia? Aunque tú ya has dicho que a los 3 meses tuvieron que medicarte porque empezaste con las crisis y el médico te recomendó no dar de mamar al bebé o no dar tu leche al bebé. Me comentan eso, ¿no? Si hay un tipo de medicamento, porque tú sí has dicho que había algún tipo de medicamento compatible con la lactancia, ¿no? Y es lo que me estaban preguntando. Yo he leído que la hidroxicloroquina es compatible, pero lo que yo les recomiendo si tienen ganas de tener un bebé y les gustaría prolongar la lactancia, es que en México los hay, no sé si en otros países los haya, pero hay unos grupos que se llaman Liga de la Leche. Entonces son unas personas que hacen como grupos pro lactancia y esos grupos están bien asesorados y tienen algún tipo de contactos con médicos que te pueden asesorar bien para decirte si quieres seguir lactando cuál es el medicamento que podría ser compatible con la lactancia. A ciencia cierta no lo sé, pero esos grupos de apoyo de la lactancia, como son tan pro lactancia, han buscado asesorías médicas en donde te pueden ayudar para que puedas seguir lactando y puedas por lo menos mitigar el dolor sola, a lo mejor por lo menos 6 meses, ¿no? Que es como que lo más recomendado para un bebé, ¿no? Pero sí, yo les sugeriría que buscaran algún tipo de ayuda como ligas de la leche, donde ya tienen ellas ciertos contactos con ciertos médicos que también son pro lactancia y las pueden asesorar bien. Digo, yo en su momento no estuve bien asesorada en ese sentido para prolongar la lactancia. Para mí fue, no, si quiero cuidar a mi hijo, lo quiero cargar. Entonces ya dije, bueno, ni modo, pero sí hay quien te pueda apoyar para poder prolongar la lactancia un tiempo más. Genial. Me comentan que si tienes el factor reumatoide positivo. Yo ya he dicho sí, que hay personas que tienen artritis y tienen reumatoide negativo, es decir, el factor negativo, y tienen artritis. Mucha gente lo tiene negativo y positivo y tienen artritis, es decir, hay gente que es positiva y tiene artritis, y hay gente que lo tiene negativa y tiene artritis. Yo soy negativo. ¿Tú en tu caso eres positiva o negativa? Yo soy positiva, sí tengo el factor reumatoide positivo. Positivo, ¿no? Vale. Otra pregunta. Cuando dejaste la medicación, me preguntan que si hubo recaída. Lo has explicado muy bien anteriormente, pero lo mismo esta persona no estaba en el momento que lo comentaste. ¿Puedes explicarlo otra vez de nuevo? Sí, claro. Lo que comentaba era que por un tiempo estuve muy bien, muy bien, y ya cuando empezaba como el proceso del embarazo, sí ya tuve algunos dolores, pero fueron muy leves, muy leves, como te comentaba que eran como dolores como un poquito como de embaramiento o algo así, pero realmente todo muy tolerable, todo muy soportable. Pero yo creo que, híjole, yo me voy más al asunto de que es las ganas que tenía de tener a mi hijo, ¿no? De tener un bebé. O sea, a lo mejor sí en algún momento llegué a tener más dolor, como que trataba de decir, no está pasando nada, ¿no? Y realmente pues el dolor que todos lo hemos experimentado, ¿no? Y tú sabes tu umbral del dolor, pero yo por ejemplo tengo un umbral del dolor muy corto y yo recuerdo que en ese momento no era tan grave los dolores porque estaba tranquila, ¿no? Y trataba de estar bien mentalmente, preparándome precisamente para poder embarazarme. Uh-huh. Wow. Vamos, yo soy hombre y como hombre no tengo la posibilidad de tener un bebé, pero sé que tener un bebé no tiene que ser fácil y doler tiene que doler, porque si tenéis que dilatar porque no sé si fue un parto natural o tuvieses que hacer una cesárea, el proceso de dilatación, el dolor es insoportable. ¿Lo equiparas con la artritis, el dolor del parto con el dolor de la artritis? No, bueno, lo que sí, eso no te lo había comentado, pero lo que sí es que el reumatólogo me dijo que por supuesto que una mujer con artritis puede tener un parto natural, por supuesto. Pero el ginecólogo me dijo que él prefería no arriesgarse a que tuviera un parto natural. Y como el que al final me iba a asistir en el parto y a estar ahí como más al pendiente del parto como tal era el ginecólogo,
Y la verdad es que yo tuve mucho miedo de tener un parto natural, porque como te comento, mi umbral del dolor es muy corto. O sea, yo desde muy pequeña me corto y ya estoy desmayando, ¿no? Entonces, preferí hacerle caso al ginecólogo y hacerme, bueno, que fuese cesárea. Pero aún así, la verdad es que yo sufrí los dolores de la cesárea horrible. O sea, yo estaba que no me aguantaba del dolor y no, de malas y llorando, y para mí fue dolorosísima la herida de la cesárea. No, la verdad es que no se compara con los dolores de la artritis, ¿no? O sea, una recuperación de cesárea es horrible. Muy, muy, a mí me dolió muchísimo la herida y pararte y sentarte, ir al baño. No se compara con los dolores de la artritis. No, hay que ser muy valiente para tener un hijo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que vosotras, las mujeres, tenéis un nivel de dolor como 40 veces superior al del hombre. Es decir, nosotros nos resfriamos y enseguida estamos malísimos que nos morimos, ¿no? Y una mujer es capaz de sobrepasar esta resfriada, curar al marido y tener un parto, y seguramente sufren menos que cualquier hombre, ¿no? Al final vosotras tenéis un nivel de dolor creo que superior, ¿no? Aunque las personas que tenemos artritis, no sé cómo lo harán en México, pero aquí en España, cuando tú llegas la primera vez a una consulta del reumatólogo, te dan un baremo del 1 al 10 del dolor, ¿vale? Y cada vez que vas a la consulta, te van valorando, pues, el nivel de dolor que has tenido durante el periodo que no has estado con el médico, ¿no? Y una de las consultas me decía el médico, mira, tu dolor cuando tú empezaste, tú me decías que tenías un dolor 8. Yo tenía un dolor 8. Conforme iba pasando el tiempo, iba a la consulta del reumatólogo, mi dolor iba descendiendo. Y me dice, tu dolor sigue siendo 8. Lo que pasa es que tú ya asumes el dolor de tal manera, bueno, yo cualquier persona que tenga artritis, que al final parece que tienes menos dolor, pero realmente tienes el mismo dolor que tenías cuando entraste aquí la primera vez en la consulta. Y es increíble que en 2 o 3 años pasar del valor 8 al valor 4, cuando tenía las mismas crisis, mismos dolores, ¿sabes? Entonces, en este caso, creo que aquí no es comparable, ¿no? Y ser mamá tiene que ser horrible. Me preguntan, aunque tú ya lo has dicho, que a qué edad fuiste mamá. Bueno, como tal, yo me embaracé a los 36. Sí, también cuando mi hijo nació todavía 36. Lo que pasa es que mi hijo nació en enero y yo cumplo años en febrero. Entonces, casi tenía 37 cuando nació mi hijo. Uh-huh. Wow, pues con 37 ya también es una edad que aquí, por ejemplo, en España, 37 ya casi la media. Es decir, al principio se tenían los niños muy jóvenes y por la situación actual, la situación económica, la gente va dejando un poco el tiempo, ¿no? Y al final son mamás mucho más mayores. Son partos ya complicados de por sí por la edad. Tu edad era un parto complicado. Si encima le añadimos el tema de la artritis, le añadimos todo lo que tenías encima, luchadora total, vaya, total. Me preguntan también, el proceso de desintoxicación, ¿vale? Justo antes de que ¿cuál fue el proceso de desintoxicación? ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué fue lo que hiciste? Básicamente solo dejé de tomar el metotrexate. O sea, simple, así me dijo el doctor, pues simple y sencillamente hay que suspender el metotrexate. Y bueno, me suspendieron los dos, tanto el metotrexate como la hidroxicloroquina. Y pues solo los dejé de tomar y la verdad es que, como te comento, pues yo me sentí bien. Algunos pequeños dolores como ya muy cercano al embarazo, al segundo mes del embarazo, dolores leves, pero pues sí, solamente fue suspender el embarazo, porque no hubo ni siquiera algún acompañamiento de detox o algo así, no, solo es soltar el medicamento. Vale. Y ahora una pregunta que me imagino que todo el mundo que lo ha hecho la estará pensando. Tú que ya has pasado por todo el proceso del embarazo, que has pasado por el proceso de dejar la medicación, que has pasado por el proceso de volver a tomar otra vez la medicación, ¿qué recomendaciones harías tú a una persona que se esté planteando actualmente decir, quiero ser mamá? Recomendación, me hablo de tips o pequeños truquitos para que el embarazo sea lo mejor posible. Yo creo que de entrada, o sea, sí tomo intentar, a lo mejor, no sé, por un tiempo previo al embarazo, estar como bien medicada, ser muy constante,
O sea, sentirte bien aún medicada, ¿no? Como sentir que estás sin dolor, sin inflamación, ¿no? O sea, sentirte bien. No sé si a mucha gente le pasa, ¿no? Pero yo de repente, pues sí, como que descuido mis dosis o luego he soltado el medicamento y regreso. O sea, eso sí no se podría hacer. Si te quieres embarazar, eso no se debe hacer. Digo, si no se debe hacer por tuyo de la enfermedad, si te quisieras embarazar, eso no lo podrías hacer por nada. O sea, tienes que ser muy constante en tu medicación hasta lograr sentirte bien en cuestión a la crisis. Una vez que te empieces a desintoxicar, yo creo que el proceso de haber sido muy puntual y muy consistente en tu medicación, en las rutinas que te dicen, y en tu ejercicio y todo, a la hora que sueltas el medicamento te vas a sentir bien para poder embarazarte, vas a estar fuerte. Sobre todo es esa parte, ¿no? O sea, preparar tu cuerpo, prepararte mentalmente y saber que estás lo suficientemente fuerte para poder empezar el proceso. Una vez que ya te embarazas, pues sí es tener mucho cuidado con la... Digo, yo sé que cuando estás embarazada se te antojan muchas cosas de comer y cosas así, ¿no? Pero sí es importante cuidar mucho la alimentación, cuidar mucho el peso, estar completamente saludable. Y el tip que yo sí les daría es que mentalmente tienes que estar fuerte y tienes que ser optimista, visualizarte sano y visualizarte con tu hijo y saber que las cosas van a estar bien. Pero eso es acompañado de tu cuidado personal, de tu amor propio, ¿no? De comer sano, sí se te antoja todo, pero tienes que saber que es por tu bien. Y pues cuidarte mucho, todo ser muy puntual, tus citas médicas, todo, ¿no? Los complementos que te den, si te dicen reposo, o sea, todo tiene que ser sumamente puntual y estar en constante comunicación con los médicos, o sea, todo, ¿no? Sí es exagerar en los cuidados, pero sabiendo que es por un objetivo, ¿no? Y no es cualquier objetivo, ¿no? Y bueno, una vez que ya, lo que te decía de los grupos de la Liga de la Leche, sí se los recomiendo mucho porque, por ejemplo, a mí que tuve que soltar la lactancia, sí fue como algo doloroso, ¿no? O sea, porque el vínculo de la mamá con un bebé a la hora de la lactancia es increíble. Y disfrutarlo tan poquito tiempo, pues no estuvo bonito. Me hubiera gustado que fuese más prolongado. Entonces, buscar asesoría, buscar quien te pueda ayudar con ese tema. Hay médicos que te digo que son pro lactancia, que te ayudan mucho. Y algo importante, digo, no sé si todas las personas que nos están escuchando, obviamente no, pero que pudieran embarazar o quisieran embarazarse, pero el apoyo de la familia es fundamental, ¿no? Digo, yo no tenía una pareja en ese momento, bueno, no estaba el papá de mi hijo, ni mucho menos, pero el apoyo de mi mamá, se tienen que tener mucha paciencia. Digo, si hay alguna mamá ahí o algún esposo, de verdad hay que tenerle mucha paciencia porque es un proceso difícil, porque ya después el embarazo te vuelve vulnerable, te vuelve llorona y no sabes qué quieres, si estás de buena, si estás de mala. Y el apoyo a tu familia es súper importante. Digo, la verdad es que yo le agradezco a Dios que estuvo mi mamá conmigo, que pobrecita, me tuvo que aguantar terriblemente. Mi hermana igual, pero pues afortunadamente tengo el apoyo de mis hermanas. Yo tengo 2 hermanas y una prima mía que me ayuda muchísimo. Mi mamá fue mi todo en ese momento, ¿no? Entonces si los familiares de por ahí alguien dice, ay, es que está muy de malas, ay, es que no es difícil, y aparte traes miedo, ¿no? Quieres ser fuerte, pero traes miedo. Entonces el apoyo de la familia es muy importante. También es que ellas hablen con su familia de vamos a entrar en esto y somos todos, ¿no? Y es un proceso y sí necesita que te apapachen, que te cuiden, ¿no? Pero bueno, el tip que yo les puedo dar es que sí, esa actitud es estar fuerte, es estar muy fuerte psicológicamente y saludable, ¿no? Dentro de lo que se pueda, ¿no? Porque pues ya nuestra condición pues tenemos que medicarnos y todo, pero sí apoyarnos mucho de la alimentación, de una vida sana, del ejercicio previo, ¿no? Y bueno, si tu médico te dice pues puedes caminar o de hecho debes caminar, pues hacer caso, porque el embarazo te implica un poco de cansancio y todo, pero sí es hacerlo todo, ¿no? Sabiendo que tienes ese objetivo. Pues quedan escasamente 5 minutos, ¿vale? Quiero hacer un pequeño resumen pues, de todo lo que hemos hablado. Me parece increíble tu historia, me parece increíble que cuando una persona como tú que tenga tan claro que quiere tener un bebé, que ha salido bien todo, pero creo que gran parte de esto ha sido gracias a ti. Evidentemente tú has sido capaz pues de aguantar dolor, aguantar estrés, aguantar esos cambios de humor que tú dices por el cambio hormonal,
Tener a la familia alrededor ha sido fundamental, por lo que cuentas, ¿no? El apoyo ese de esos momentos en los que se nos viene todo encima y pensamos que todo es negativo. Supongo que habrán estado ayudándote y estando contigo ahí para apoyarte. Después del proceso del tema de la lactancia, pues el no poder darle el pecho al bebé, la recomendación que has hecho, ¿no? Que vayáis a que la gente vaya a asociaciones o vaya al médico y le pregunte qué posibilidades hay, etcétera, etcétera, es súper importante. Lo que has comentado de no dejar la medicación, la alimentación es súper importante, la alimentación, la actividad física, el sobrepeso que has comentado, intentar evitar tener sobrepeso para que tengas un embarazo lo más normal posible, y evidentemente esa fuerza mental que has tenido para ser capaz de llegar a buen término y conseguir tu objetivo, que era tener tu bebé, estar con él, y creo que aquí también influye mucho el amor, ¿no? El amor que has tenido por tu familia y el amor que tú querías por esa pequeñita cosa que estaba dentro de ti y que ya tiene 4 años y que tú querías con todas tus fuerzas, ¿no? Así que yo sí quiero decir a todo el mundo que vamos a poner el enlace en el vídeo, vamos a poner tu dirección de Instagram por si te quieren consultar directamente a ti algo, que creo que es importante si alguien quiere consultarte que se ponga en contacto contigo y tú puedas resolver las dudas que puedas llegar a tener, que la gente vea que hay posibilidad de tener un niño aunque tengas artritis. Es más, te puedo decir que mi doctora, la que me empezó a mí a gestionar mi artritis, tuvo un bebé, una chica. Y me lo comentó, ¿no? Es decir, para ella era súper importante tener un bebé. Y bajo lo que fuera, como tú, ¿no? Es decir, yo quería tener un bebé como fuese, porque lo tenía claro. Y creo que aquí lo que tenemos que dar hincapié y fuerza es que si tienes claro un objetivo, como tú, por ejemplo, que lo has conseguido, eso es fundamental, tener una fuerza mental potente. Aparte de tener una fuerza física y estar bien físicamente, la mente aquí, en este caso, es importantísima, por lo que has contado. Así que te dejo, si quieres decir algo más. De todas maneras, vuelvo a repetirme. Vamos a poner el vídeo en YouTube, voy a pasar el enlace, voy a poner tu cuenta de Instagram, por si te quieren consultar algo. Y si quieres hacer algún tipo de comentario o quieres decir algo. Sí, lo que te iba a comentar es que probablemente si alguien tiene esta enfermedad y quiere tener un bebé, probablemente puede tener miedo, pero yo creo que el miedo es natural y es aceptable, que yo también tuve mucho miedo antes, tuve mucho miedo durante el embarazo, y en la actualidad pues sigo teniendo miedo, ¿no? De a lo mejor no ser lo suficientemente fuerte para mi hijo, pero pues obviamente con ese miedo es natural y lo aceptamos y lo asumimos, pero ese miedo no nos permite a veces como hacer lo que queremos en la vida, y no nada más con una enfermedad, sino con muchas cosas. Entonces, si no nos arriesgamos, con cuidados y con responsabilidad, por supuesto, pues es difícil saber hasta de dónde somos capaces, ¿no? Digo, por supuesto con los médicos, siendo responsables, siendo cuidadosos con nosotros mismos, pero bueno, obviamente lo que tú ya dijiste, ¿no? Al principio era el deseo, y después cuando supe que mi hijo ya estaba aquí, en este plano terrenal, pues saber que pues ya lo quieres y lo amas y lo cuidas, y aún después de que él ya tiene 4 años tienes que sacar fuerzas porque la enfermedad te hace estar cansado, ¿no? Tienes que sacar fuerzas y todo, pero obviamente tu hijo te motiva, y si hay días en que dices, ya me rindo, pues obviamente la vocecita de mamá quiero leche, pues no te permite rendirte, ¿no? Entonces te cambia el sentido de tu vida, o sea, te da mucho un sentido diferente y te da mucha fuerza tenerlos contigo, ¿no? Y yo creo que vale la pena cuidarte y